Bueno, pues empezamos. Buenas tardes o buenos días según dónde estén los participantes en este webinario. Mi nombre es Gonzalo García, soy presidente de USEC, que es el organizador de este evento. USEC o US Spain Executives Community es una organización sin ánimo de lucro fundada en el 2014 y que intenta agrupar a la comunidad de empresarios, ejecutivos y emprendedores con intereses en España y en Estados Unidos. Nuestra misión es promover el networking y el desarrollo profesional de nuestros miembros y mejorar la colaboración y fomentar relaciones comerciales entre España y Estados Unidos. Hoy tenemos el placer de contar con un panel de 3 ejecutivos españoles con amplia experiencia en Estados Unidos que van a compartir con nosotros sus experiencias en la entrada a este mercado. Proceden de 3 sectores diferentes y tienen base en 3 ciudades distintas, en Miami, Washington DC y Nueva York. Una advertencia es que hablarán en nombre propio a partir de su experiencia personal y profesional y no necesariamente en nombre de las organizaciones que representan, salvo que así lo indiquen explícitamente. Para moderar el panel tenemos la fortuna de contar con Begoña Sevilla, que es una periodista profesional con una amplísima experiencia, más de 15 años, y que ha recibido 7 premios Emmy, nada menos, de la cadena de televisión de Estados Unidos. Ha sido presentadora y reportera de investigación para Univision en Las Vegas, Nevada, y ha recibido el Emmy a la mejor presentadora de noticias y mejor reportera, entre otros. Ha sido productora ejecutiva y corresponsal internacional para La Voz de América en la capital del país, Washington DC, donde recibió 3 Emmys por su excelente labor. En España es una reconocida periodista con amplia experiencia en los canales de televisión nacionales, de Televisión Española, Telecinco y Antena 3 Noticias, radio y otros medios. Y como experta en comunicación y social media es manager y estratega en comunicación para la multinacional Iberdrola Avangrid en su cuartel general de Connecticut. Y sin más, Begoña, te doy la palabra para que moderes el panel y muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo. Muy buenas tardes, muy buenos días, depende de dónde os encontréis. Yo todavía diría buenos días porque no he comido, no sé mis compañeros Andrés, Ignacio, Raúl y Gonzalo. Estoy encantadísima, de verdad, de estar aquí. Gracias a ti, Gonzalo, siempre por ser tan buen amigo, tan profesional. Estabas un poco serio hoy, pero no pasa nada. Ahora mismo lo vamos a pasar súper bien y ahora mismo sacamos nuestra mejor sonrisa, seguro que sí. Bueno, US Spain Executives Community es una gran comunidad donde ejecutivos como los que vais a conocer hoy son miembros como servidora y estamos fascinados porque somos, en primer lugar, españoles, y hay que decir eso, olé, olé, y segundo, somos españoles, emprendedores y con muchísimas ganas, que muchos ya llegamos hace años y otros siguen llegando a esta tierra soñada de Estados Unidos para cumplir nuestro American Dream. Y precisamente de eso, del American Dream, de estrategias, de cómo los españoles y cómo las empresas españolas llegan a Estados Unidos y cómo se encuentran, cómo se desarrollan, cómo se aclimatan, ¿no? Cómo get used to it, ¿no? Cómo se aclimatan, por decirlo en inglés y en español. Bueno, pues vamos a hablar de eso. Y tenemos ya, porque están aquí ya con nosotros, 3 maravillosos profesionales, 3 ejecutivos, que yo me quito el sombrero por ellos. Perdón, mi esposa acaba de hacer ruido cuando le he pedido que no lo hiciera. No pasa nada. Decía que hay 3 personas, 3 ejecutivos maravillosos, 3 maravillosos emprendedores y sobre todo 3 españoles con muchos sueños. Algunos de ellos, como me dijeron antes de comenzar, vinieron hace ya muchos años y me decía, Andrés, por ejemplo, yo sigo manteniendo mi español, porque a mí como que se me olvida un poco. Bueno, ahora vamos a hablar de todo eso, de toda esa experiencia, porque mirad, vamos a empezar por Andrés. Andrés Escobero, fijaos, qué resume, qué currículum vitae, como decimos en España. Él es vicepresidente comercial en la US branch de NTT Data Email, a ver si lo digo bien. Tiene más de 20 años, fijaos, de experiencia en empresas globales de tecnología y ha sido distinguido con la mención, mirad esto, yo no lo sabía, 100 principales hispanos en tecnología de la información en Estados Unidos. Y antes de ocupar este puesto fue vicepresidente senior de GMV Innovating Solutions. Anteriormente ocupó diferentes puestos ejecutivos en Sun Microsystems, donde lideró equipos en Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina. Y tiene un amplio resume y él me decía, no te preocupes, no lo leas todo completo porque si no nos vamos a aburrir. Pero hay que decirlo, al menos un trocito, al menos el first paragraph, ¿no? Porque esto, a veces hay que recordarnos, Andrés,
todas las cosas que hemos hecho, ¿no? Y me decías, llegaste aquí hace 17 años, que recuerdo 18. A veces es necesario echar a look back, ¿no? Para ver todo lo que hemos logrado, ¿no? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes. Muy bien. Gracias, Begoña. Encantado de estar con vosotros. Muchas gracias. Bueno, como somos tres y tenemos apenas una hora, vamos a tratar de hacerlo rapidito, que me ha pedido Gonzalo. Andrés Escobero, maravilloso. Vamos a después a hacerte la pregunta como al resto de los compañeros. Ignacio Macías también está con nosotros, que tiene la suerte de estar por España comiendo rico jamón. ¿Cómo estás, Ignacio? Hola, muy bien. Buenas tardes, buenos días a todos. Buenos días, buenas tardes. Bueno, él es presidente del Consejo de Administración Internacionales y CEO en CECOP, creo que lo dices así si no me corriges, Norteamérica, para una empresa de desarrollo y despliegue en la industria, fijaos, óptica. Yo llevo gafas. Más de 20 años de experiencia ejecutiva en fusiones y adquisiciones, operaciones y membresía en junta, y ha cerrado más de 40 transacciones estratégicas de tecnología con varias salidas exitosas. Ya nos vas a contar cuáles son esas salidas exitosas. Activo inversor en tecnología y consultor de gestión con experiencia en implementación y estrategia EOS. Ahora me explicarás eso porque me perdí con el EOS, porque veo que cada uno de vosotros tenéis estáis en un field muy distinto, así que vamos a desgranar un poquito. Ignacio, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, buenas noches casi por allí. Un placer estar aquí. Gracias. Muchas gracias. Raúl Carmona se puso los headphones porque decía no escuchaba muy bien con esos speakers y yo quiero escuchar bien este seminario de hoy porque fijaos qué compañeros tengo. Licenciado en Derecho por la Universidad de San Pablo CEU con los programas especiales de Jurídico Empresariales y Derecho Comunitario. Es posgrado en Práctica Jurídica por la Universidad Complutense y Executive MBA por el ISE, no, esto se dice en español, IESE Business School. ISE, vale, perdón. ISE Business School. Yo no sé ya si decirlo en inglés o en español. 22 años en banca, fijaos, con 14 años con responsabilidades de dirección en oficinas internacionales en, madre mía, Polonia, Chile y Estados Unidos. Y seguro que más países que has visitado. Y actualmente es el director de la oficina de representación de CaixaBank en Nueva York. Hola, Raúl, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias. Y encantado de Muchas estar gracias. aquí con vosotros. Gracias, Raúl. Muchas gracias por vuestro tiempo. Quiero daros las gracias a todos porque sé que es una hora un poco complicada, el lunchtime que llamamos aquí, y yo me imagino que como todos pues tenéis una agenda súper complicada, pero siempre viene bien, ¿verdad?, compartir nuestra experiencia, porque esto lo hacemos, como decíamos desde el principio, lo ha remarcado Gonzalo, desde nuestra perspectiva personal, hablar de nuestra experiencia y cómo nosotros nos hemos desenvuelto en Estados Unidos desde que hemos llegado aquí, ¿no? Bueno, la primera pregunta me gustaría, vamos a empezar con Andrés, explicar brevemente tu experiencia, vuestra experiencia en Estados Unidos y quizás, bueno, un poquito, si podéis mencionar la estrategia seguida por la empresa para la que trabajasteis o trabajáis para entrar en el mercado de Estados Unidos, porque uno de los sueños de muchas empresas y también de uno mismo, ¿no?, es venir a la tierra soñada. Andrés. Gracias, Begoña. Pues en mi caso particular y personal, yo empecé trabajando en una empresa americana hace ya pues, un montón de tiempo, la verdad, en el 95 por ahí. Ajá. Y esa empresa americana, Sun Microsystems, fue la que de alguna manera me llevó a Estados Unidos. O sea, yo digamos que vine con la cultura puesta de alguna manera, ¿sabes? Ajá. Antes de llegar a Estados Unidos, pasé por Europa, estuve prácticamente 5 años llevando posiciones en Europa, a nivel europeo. Estuve después y me mandaron a la costa oeste, San Francisco, de San Francisco a la costa este, Washington, y tuve la oportunidad de descubrir también las diferencias regionales que hay en el país. Trabajando por una empresa americana, indiscutiblemente, aprendes muchísimo de la cultura, porque todo el mundo con el que vas a trabajar imponen de alguna manera esa tendencia, ¿no? Pero lo que se ha caracterizado por establecer un vínculo común en todas las empresas en las que he trabajado y han tenido éxito en Estados Unidos, y de nuevo, esto es independiente si la compañía era americana, era europea, era asiática, es la posición en mi sector, que es el mundo de la consultoría, de socio tecnológico. Es decir, siempre que he visto, si tuviera que resumir en una sola palabra la clave del éxito, y luego entraremos en detalle y podremos hablar de esos factores fundamentales, pero es la posición de socio tecnológico, posición de socio. Es decir, no solo el proveedor en el que voy a entregar un producto y salir corriendo, sino acompañar a nuestros clientes en un proceso evolutivo con él, en un proceso de crecimiento donde estás, como decimos, a las duras y a las maduras, ¿no? De tal manera que nuestros clientes vean que podemos trabajar con ellos
en una relación de largo plazo. Y de nuevo, eso ha sido común en todas y cada una de las empresas con las que yo he trabajado en Estados Unidos y han tenido éxito. Tengo un montón de preguntas que hacerte, pero tengo que esperar. Así que es mi especialidad, hacer preguntas. Ignacio, cuéntame un poquito tu experiencia en Estados Unidos y la estrategia, quizás, si puedes, un poquito por encima, seguida por la empresa o las empresas para las que has trabajado. Si te diferencias, por ejemplo, de Andrés, que viniste con la cultura ya ahí como puesta, como ya vestida. Bueno, pues yo personalmente, antes de venir a Estados Unidos, hace, 2 años solamente, el contacto que tuve con Estados Unidos fue, pues como muchos de nosotros, estudiar en un año de intercambio y luego el MBA que hice cuando estaba en consultoría. Pero a nivel empresarial, nosotros teníamos claro que en todos los países a los que vamos tenemos la ambición de liderar el mercado. Y Estados Unidos, aunque es un mercado gigante, no iba a ser diferente. Por lo tanto, la estrategia que claramente marcamos desde un principio era la de hacer una estrategia de consolidación de empresas, donde pudiésemos ir comprando activos, consolidarlos, aprovechar las sinergias y al mismo tiempo traer las mejores prácticas del mercado europeo, donde somos líderes. Por lo tanto, una de las cosas que yo claramente aprendí muy pronto es lo caro y lo barato que son los asesores en los Estados Unidos, ¿no? Porque cuando me pasaron los precios de los abogados, dije, pero esto no puede ser, o sea, no puede ser que me gaste un 5% de la adquisición. Y me dijo un abogado, pues si tú crees que esto es caro, espera a tener un mal contrato de compraventa y que acabes en un pleito. Ahí sí que vas a ver lo caro que puede llegar a ser, ¿no? Entonces, una de las cosas que rápidamente aprendimos fue la de no hay asesores caros. Hay buenos asesores y no tan buenos asesores, y los precios son los que son. Entonces entramos comprando una compañía en Nueva York en marzo y luego compramos otra en Chicago y las fusionamos y ahora estamos pues con la fase de crecimiento de estas dos y viendo otras adquisiciones para crecer. Por lo tanto, estrategia de crecimiento inorgánico, y la sorpresa ha sido que el crecimiento orgánico pues está ahí. Es un mercado tan grande que si traes talento y hay mucho talento español al que yo invito a venir, una vez que ya estás dentro, luego hay ancho de banda para crecer también orgánicamente. Sí, esa es nuestra experiencia. Yo también lo creo. Raúl, cuéntame un poquito tu experiencia en Estados Unidos y cómo, yo diría, CaixaBank ha sido la estrategia para poder posicionarse en Estados Unidos y entrar al mercado de Estados Unidos. No sé exactamente cuándo llegó a CaixaBank. Sé que está Santander, el Banco Santander, lo veo por todas partes. Perdona que lo diga, pero está por todas partes. Bueno, por todas Muy partes. bien, claro que sí. Cuéntanos un poco. Nos llevamos muy bien con ellos. Perfecto. Aunque en España seamos rivales, junto con BVA y otros bancos españoles que están aquí, pero lo bueno es que fuera de España somos más partners que competidores, ¿no? Y en este caso CaixaBank, pues en muchos mercados pues se apoya mucho en las otras grandes instituciones españolas que han desarrollado su negocio antes que nosotros y nos ayudamos mutuamente, ¿no? Así que la relación es cordial y no solo en lo personal, sino también en los negocios. Hacemos negocios con ellos, ¿no? Muy bien. En el caso de una institución financiera, la verdad es que Estados Unidos no es una opción, ¿no? O sea, una institución financiera en general, ¿no? Incluyo entidades de crédito, entidades aseguradoras, etcétera. Estados Unidos es una necesidad, y para los bancos en particular, ¿no? O sea, desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde hace décadas, un banco no puede existir sin contar con el mercado estadounidense. Para empezar, porque casi 2/3 del comercio internacional mundial se denomina en dólares. Entonces, cualquier banco que quiera servir a sus clientes en cualquier negocio que salga fuera de sus fronteras, es decir, todos, porque al final muchas empresas, pues ya sea por proveedores o clientes, tienen relación con el exterior,
en la medida que esas relaciones comerciales se ejecutan en dólares, pues el banco, para prestar servicios a sus clientes, necesariamente tiene que estar en el mercado estadounidense a través de los bancos que están en Estados Unidos para obtener acceso a los dólares con los que servir a los clientes. Con lo cual, Estados Unidos de siempre para un banco, y un banco con aspiración como CaixaBank a servir plenamente a los clientes, siempre ha sido una opción, siempre ha estado en Estados Unidos con relación con muchos bancos en Estados Unidos, y ese es un área por el que siempre ha habido relación. Y la otra área ha sido acompañar a clientes que han venido a Estados Unidos, tanto para actividades de inversión como de comercio exterior, y eso se hacía desde España, no necesariamente con presencia, y debido al volumen y la importancia en el comercio exterior y en las inversiones cruzadas desde Estados Unidos hacia España y de España hacia Estados Unidos, y ya iría a ampliar el perímetro a Europa, pues el banco tomó la decisión de abrir una oficina, de ponernos más cerca del mercado y más cerca de los clientes. Estamos desde 2015 y yo llevo la oficina desde 2019. Oh, bueno. O sea, que aquí el veterano es Andrés, por lo que veo, que lleva 17, 18 años. Luego estoy yo, casi 8, y luego está Raúl. Bueno, pues ya veréis cómo iréis. Yo creo, Andrés, tengo que decir esto, ya veréis cómo vais perdiendo vuestro español después de estar aquí, porque it's so hard to switch from Spanish to English, trust me. Bueno, Andrés, bueno, es un porrón de años, pero yo quiero que eches la vista atrás y pienses en esas diferencias, a mí me salen así rápido, esas diferencias culturales que identificaste como complicado a la hora de adaptarte a trabajar tú como Andrés Escobedo en Estados Unidos. Sí que es verdad que viniste de la mano ya con la cultura puesta y ¡clac!, con el traje puesto. Pero eso es que todavía, es que mira que son puntuales siempre, no lo sé, igual es algo que es muy de ellos, ¿no? Ser muy puntual, y en España también estamos mejorando en la puntualidad, yo lo sé. Y otras barreras que tú dijiste, esto tengo que trabajar en ello, ¿cómo lo viste cuando llegaste? Mira, sin entrar en los estereotipos de la puntualidad, pero que es importante, o sea, es importante sobre todo en aspectos sin ir más lejos, las llamadas, ¿no? Una conference call donde tienes que estar en punto porque los minutos parece que corren mucho más rápido. Pero bueno, sí, sin entrar ahí, el modelo de discusión entre, yo no diría tanto entre españoles y americanos, sino europeos y americanos, y lo he visto igual, entre europeos y americanos, es distinto. En general, y estoy generalizando porque no puedes comparar a una persona de New York con una persona de Alabama, por ejemplo, ¿no? Efectivamente, son muy distintos entre sí, pero en general hay una tendencia a utilizar, si no estás de acuerdo con una idea, no vas a decir esa idea es una mierda. No, lo que vas a decir es, your idea is good, I think that would, ¿no? Condicionales, dar muchas formas, porque al decir que no se percibe como negativo. Como negativo, como ofensivo, ¿no? Sin embargo, una conversación entre españoles o europeos, sin ir más lejos, si no estás de acuerdo, dices, no me gusta esto y esto está mal. Punto, ¿no? Ya está. Y eso se percibe de una manera que por un americano o por una persona que ha crecido aquí, pues puede ser al principio, si no te conoce, lo pueden percibir como que eres muy abrasivo, como que no estás entendiendo. Y tienes que tenerlo en cuenta, ¿no? Sobre todo si estás negociando y estás hablando, ¿no? Tienes que ver cómo modulas tu mensaje. De igual manera que si estás liderando personas que han crecido en este entorno. O sea, el feedback que proporcionas a personas, a empleados que crecen en este entorno, ahí tienes que modularlo también culturalmente a cómo esperan ellos que reciban ese feedback. También los aspectos culturales en general, y aunque ya va cambiando, pero en Europa o en España venimos, y a lo mejor con la excepción de grandes capitales, ¿no? Londres, Madrid, Berlín, donde hay mucha variedad cultural. Pero en este país hay una gran variedad cultural, muchísima variedad cultural. Y tenemos que ser sensibles a esas variedades. Hay que tener en cuenta que no todo el mundo viene de tu mismo background, no todo el mundo tiene tus mismas creencias futbolísticas, religiosas o políticas, las que quieras, ¿vale? Y es importante, porque como sabes, y tú decías, Begoña, que llevas ya también un porrón de años aquí, lo has visto, ¿no? O sea, es muy importante tener en cuenta esas diferencias culturales. Más en la parte de los negocios, Ignacio mencionaba los aspectos legales, ¿no? Y es ese shock que muchas veces tenemos en los costes de ciertos aspectos, ¿no? Que hay que asumirlos. Y muchas veces entramos con la barrera de yo eso no lo voy a pagar. Y creo que Ignacio, tú has dicho lo de si no pago algún abogado, prepárate para el coste de un contrato mal vendido, ¿verdad? Sí.
a veces se aprende por la vía dura y es un aspecto cultural que hay que aprender. También la creencia en la relación personal versus compañía. En España, y también por ende en Europa, la relación personal tiene un valor muy, muy importante. Si yo trabajo con esta persona, sé que esto va a funcionar porque esta persona se va a asegurar de que siga funcionando. Es mi contacto, es mi garante. La movilidad laboral aquí es muy elevada. O sea, una persona puede estar dos años, a veces menos, 3, a veces 1 año en una compañía. Y lo que busca en un contrato laboral, lo que se busca es que no solo esa persona que tú conoces o te ha podido servir de punto de entrada esté, sino que la compañía que esté detrás sea el garante, porque es muy posible que esa persona en 1 año, 2 años ya no esté directamente. Entonces, a la hora de hacer negocios tenemos que también tener en cuenta esa movilidad. Sí, ese momento de confianza. No es solo la persona, sino la compañía que está detrás. En muchos casos, en otros entornos o en otras culturas más personalistas, la persona es la garante, no necesariamente la compañía, ¿no? Pero, o sea, podría extender, pero si no monopolizamos. Lo dejo aquí, que estoy seguro que... Estoy totalmente de acuerdo con eso, que la movilidad en Estados Unidos es brutal en comparación con España. Y a mí la gente me decía, pero todo el mundo, nadie quiere trabajar en X empresa, no voy a decir nombres. Y yo decía, a ver, aquí es, y no sé si tú, Andrés, lo ves así, pero yo lo que veo alrededor es a ver quién me paga más. Entonces, ¿quién me paga más? Allá voy, porque money talks, el dinero es el que habla. ¿No? Eso es lo que me dicen los americanos, sobre todo, me lo dicen. Money talks, Begonia. So, who's giving me more money? ¿Quién me está dando más dinero? Pues ahí voy. Y yo decía, yo me quedé así como diciendo, ya bueno, y la relación con la empresa y el tiempo que has invertido y tal. No, o sea, yo tengo que pagar mis facturas. Me decían, I have to pay my bills. Y yo, ok. Entonces, tú vas adquiriendo también ese clima, ¿no? Estás en ese clima y vas adquiriendo también esas cosas. Pero a veces te quedas como, bueno, no sé, llevo 3 años aquí, no sé. Pero bueno. Ignacio, tú aquí eres el Benjamín, pero no pasa nada. ¿Tú cómo estás viendo, cómo sientes esas diferencias culturales que quizás dices, ay, pues mira, esto lo hacen así, esto tal, no les gusta hacer un reschedule de los meetings o cómo lo ves? No que lleguemos tarde, lo que decía Andrés de 1 minuto tarde en una conference call es, Dios mío, como 1 hora tarde. Es como lo veo yo también. ¿Cómo lo ves tú, Ignacio? Destacaría tres aspectos. Uno en la parte más transaccional, en la parte de los contratos de compra-venta. Sí. Es un mercado altamente eficiente y lo que eso significa es que todos los términos de una transacción son conocidos por las partes y enseguida te van a decir los asesores lo que es market y lo que no es market. Y cuando te vayas por no es market, es que no es market y que va a haber otro comprador que va a estar dispuesto a pagar eso. Y por lo tanto puedes jugártela y hay una probabilidad de que pierdas el deal. Y hasta que no pierdes varios, como dice Andrés, hasta que no aprendes, no te vayas por donde no es market, si quieres comprar la compañía tendrás que entrar por ahí, ¿no? Entonces, hasta los propios abogados tienen estadísticas de los términos de los contratos. Una cosa espectacular que a mí me dejó boquiabierto. Vamos, estás alucinado, Ignacio, ¿no? Con el mercado americano. Con la eficiencia, ¿no? Y que eso, claro, hace que todo vaya mucho más rápido, porque no puedes ir a buscar ineficiencias, que siempre puede haber, a lo mejor, comportamientos oportunistas, pero es verdad que por lo menos en España yo pues he aprovechado otras ineficiencias del mercado, ¿no? Pues a lo mejor no sabe el precio que es, a lo mejor no sabe el múltiplo, aquí todo el mundo sabe los términos de mercado, hasta igual que sabe exactamente cuánto cuesta tu coche de 4 años con 15.000 millas, y te van a decir cuánto es, o una casa en tu vecindario, en la casa al lado. Todo el mundo sabe el precio y salirte de esa ineficiencia sueles pagarlo con perder el deal. Y lo mismo pasa a nivel de los recursos humanos. Al final, como buen español vienes aquí y dices, pero estos salarios, pero vamos a ver. No, vamos a empezar por 30% menos y tal, y acabas teniendo 3 o 4 bad hires y acabas pagando lo que tienes que pagar, pero 1 año más tarde. Entonces, al final, la eficiencia del mercado es brutal. Y luego una cosa que no sé si me ha pasado a mí, yo no quiero generalizar, pero es lo que me ha pasado a mí, es un mercado bastante agresivo en cuanto a los fees en términos de gestionar el conflicto. Un mercado donde es bastante normal que incluso con los fees acordados con los asesores, luego te vengan con una lista de ítems que se ha ido fuera de lo pactado y estate preparado para renegociar y no pasa nada. Y con una relación estupenda,
pero cada uno de los contratos que has cerrado y con importes que tienen muchos ceros, ¿no? Y que de repente pues no los ves venir y vienen. Entonces, la parte transaccional, la parte más operacional, al final se reduce en un mercado altamente eficiente. Eso es verdad, Andrés. Yo me imagino que tú pactas. Eso es, por ejemplo, el job description. Cuando yo, amigas americanas sobre todo, no, Begoña, si en el job description eso no está, tú no tienes que hacerlo. Tú te plantas y le dices a recursos humanos que no. En el sentido tuyo, en el tema de las empresas, no. Nosotros hemos acordado A, B, C y ya el D y E, no, eso es un plus. Eso es un plus y eso cuesta 0,0000000. Esto es así siempre, Ignacio. Tienes que acordar todo y dejarlo, ¿verdad, Andrés? Todo bien atadito. O vienen las facturas después por detrás diciendo, uy, espérate, tú pediste esto, van a ser otros $35.000 más, ¿eh? ¿Verdad, Andrés? Siempre. Son muy cuadradicos, Ignacio, súper cuadradicos. Y eso está bien, ¿sabes? Para bien y para mal, porque no hay lugar a dudas. O sea, es esto y esto. Period, que dirían ellos. Period, right? Esto, Raúl, bueno, cuéntanos tú también qué diferencias culturales has encontrado desde que llegaste en el 2019, creo recordar, cómo te adaptaste, cómo es manejar también personal americano o de otros países, porque esto es un crisol de culturas en Estados Unidos y donde te encuentras tú también. Así que cuéntanos un poco, por favor. Sí, bueno, todas las generalizaciones son peligrosas, ¿no? Pero como tendencias generales sí es cierto, ¿no? El tema de las reuniones es una adaptación que he tenido que hacer y con la que me siento a gusto, ¿no? En la medida que te vas metiendo en ese mundo hipereficiente, ¿no? De el time is money, ¿no? And money talks. Mira, un tema curioso es que, aunque yo llevo bastante tiempo fuera de España, pero obviamente manteniendo contacto con España frecuente, ¿no? Y con las, un poco las costumbres de negocios, ¿no? A la hora de enfocar las reuniones, por ejemplo, ¿no? Veo que en España seguimos con las reuniones de 1 hora, ¿no? O sea, cuando pides un slot para una reunión, todo el mundo tiene en la cabeza 1 hora. Y aquí lo que tiene en la cabeza para empezar es media hora. O sea, lo máximo, si alguien te dedica o tú esperas de una persona que te dedique más de media hora, ya puede haber una agenda muy importante con fundamentos por detrás muy importantes para que alguien te dedique más de media hora. Entonces, esto es un tip, ¿no? que doy a lo mejor a los que no estén tan acostumbrados y que no lo tomen como cuando alguien te responde no, 30 minutos, no es un desprecio, es simplemente No. es la costumbre. Licencia. Eso por ejemplo, ¿no? Y que está bien, ¿no? Con lo cual quiere decir que las reuniones, el periodo de ice breaking, ¿no? O de warm up es muy, muy reducido. To the point, to the business, ¿no? Eso no quiere decir que la gente no valore las relaciones personales, ¿no? Y también le dan importancia a la credibilidad y a la autoridad personal, al background profesional. Es muy importante lo que comentaba Andrés, ¿no? Que la rotación laboral pues hace que el respaldo de la institución que tienes detrás tenga importancia, pero también le da mucha importancia a la credibilidad del interlocutor, ¿no? Y quieren saber cuál es el background profesional. Y muchas reuniones empiezan, por lo menos en nuestro sector, muchas reuniones empiezan describiendo cada uno su currículum. Es algo que también me ha chocado, ¿no? Que quizás no sea una costumbre española o europea, ¿no? La gente se presenta y explica su historial profesional para demostrar, oye, cuál es su background, ¿no? Apuntábamos el tema de la gestión de personas, ¿no? Y bueno, aquí las diferencias son enormes, ¿no? Para empezar, por las expectativas salariales, ¿no? Y todo tiene su justificación, ¿no? O sea, las cosas no son porque sí. Dependiendo de la ciudad o del estado, pues el mercado laboral tiene unas dinámicas particulares. Los costes de vivir en Nueva York, todo el mundo habla, pero hay que estar aquí para ver lo que cuesta vivir aquí, ¿no? El coste de alquiler una casa, la vivienda, ya me da igual que sea un estudio, un apartamento, una casa, todo en su proporción, pues son 3 y hasta 5 veces más que en España. Entonces esto lo podemos llevar a todo. O sea, si alquilar un apartamento cuesta 3 o 4 veces más que en España, pues el salario será 3 o 4 veces mayor. Y así todo, ¿no? Los colegios. Hay que tener en cuenta que la red social
que hay en España y en Europa, aquí no existe. La gente tiene que preocuparse de qué va a hacer con el colegio de los niños, qué va a hacer con la universidad, qué va a hacer con su jubilación. El coste de la vida tan alto, aquí la gente cuando se jubila tiene que pensar cómo va a subsistir los años que va a estar sin trabajar con el nivel de costes que tiene. Entonces, todo va así. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Y un aspecto súper importante es el posicionamiento de los empleados con respecto a la empresa. En Europa y en España en particular, las grandes empresas, el posicionamiento es, digamos que, cómo el empleado se preocupa de que de estar en la empresa, ¿no? Aquí es al revés. Cómo la empresa se preocupa de retener a la persona. Es que es completamente, la posición es completamente distinta. Aquí el mercado laboral es muy dinámico, hay muchas oportunidades y, bueno, en el sector financiero y en Nueva York en particular, el mercado es súper dinámico y la gente lo que está buscando es cómo va a incrementar el dinero que gana en los próximos 3 años, los próximos 5 años. Y si no tiene un plan claro de incremento de remuneración, se va a ir. Entonces, ese posicionamiento de la empresa, ¿no? Esa relación empresa-empleado es completamente distinta en Estados Unidos que en España. Sí, estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Solo puedo hacer todo el rato así porque estoy de acuerdo en todo. O sea, la perspectiva como yo, por ejemplo, yo que trabajo para una empresa que trabaja para Avangrid, el posicionamiento es muchas gracias, Begoña, por ayudarnos, muchas gracias por estar aquí. O sea, y cuando trabajo en televisión igual, Begoña, yo era como, ¿por qué me hacen tanto la pelota? ¿Sabes? Yo no lo entendía al principio. Y claro, me decían, no, es que tú lo vales. Ah, vale. Es que, claro, y es lo que dices tú, que la perspectiva es al revés, que en España es como que tú lo das todo y, vale, sí, tranquila. Y aquí es como, no, o sea, tú me tienes que dar a mí. Y tienes razón, porque yo tengo amigos que me dicen, el 401k, ya he puesto el 401k, para la gente que no lo sepa, es el plan de pensiones privado que funciona con algunas empresas, te ayudan y te ofrecen, incluso te llegan a poner dinero en el fondo de pensiones. Entonces, aquí la gente, sobre todo el mundo en general, yo también lo hago, el 401k tiene tanto dinero, entonces me puedo jubilar cuando tenga 63, 65, porque entonces tendré dinero para pagar el health insurance, que es algo que no has mencionado, que es carísimo pagar e ir al médico, lo que sea, da lo mismo. ¿Tú quieres ir al dentista? También. El dentista, por cierto, vale muchísimo dinero en Estados Unidos, yo nunca lo entendí. Entonces, y viene por la vía de lo que comentaba antes Ignacio, que todo lo tienen súper calculado y estructurado, todos los números y todo esto es así, es una forma, ¿no? Es una forma como trabajan aquí, pero te llama la atención, ¿no? Todo súper estructurado. El performance se mide por el delivery, lo que generas, no por las horas que trabajas. A la gente le da igual dónde y cómo trabajas. Lo que importa es lo que generas. El delivery. Eso me lo han dicho muchas veces en televisión, fíjate. El delivery, como tú haces el delivery en televisión, ¿no? Me decían, nos da igual lo que lleves puesto. Si es rojo, azul o qué. Hace bien el delivery. Fíjate, en televisión también pasa eso. Bueno, me gustaría saber, fíjate, esta pregunta seguro que a Gonzalo le entusiasma, pero antes de nada quería decir a todas las personas que se han conectado que si tienen alguna pregunta, este es el momento de escribir, a partir de ahora, de escribir esas preguntas que tengáis para nuestros colegas de hoy, Andrés, Ignacio y Raúl. Son las 12:33 aquí en Nueva York, en la costa este. Seguimos avanzando. Esta pregunta es clave, precisamente habla de claves. Las claves del éxito para lograr entrar en un mercado estadounidense. Andrés, a ver, vamos a pensar, vamos unos cuantos años atrás. ¿Cuáles para ti, cuáles son, según tu parecer, las claves para... Me imagino que habrá evolucionado y que las cosas han cambiado desde que tú viniste acá, porque igual conmigo, no es lo mismo ahora que hace 8 años, pero ¿cómo lo ves tú? Pues me ha gustado mucho cosas que mencionaban Ignacio y Raúl, porque para mí son cosas que ya tienes como intrínsecas, pero que me refresca la memoria. Es verdad, digo, es así. Y la verdad es que esas diferencias ya no las veo, pero cuando las mencioné digo, joder, es que es así, digo, es que es totalmente así. Me pasa igual. Este era Ignacio que había mencionado la transaccionalidad, o no sé si era Raúl Ignacio, no sé quién de los dos habéis mencionado la transaccionalidad, es importante, ¿no? O las reuniones de media hora. Y porque tú en una reunión no vas a socializar, y muchas veces en España vas a una reunión y socializas y hablas y está el talk. Aquí es transaccional, esto lo ejecutas y este es el resultado de la reunión, ¿no?
Entonces, la clave está cuando entras en este mercado en entender que tu propuesta de valor tiene que estar bien definida. Empezando por quién eres, o sea, tienes que establecer credibilidad, ¿no? Y defines tu propuesta tiene que ser claramente competitiva. Es decir, si tu propuesta no es competitiva, si lo que vas a hacer, si no estás aportando un valor diferencial, el bottom line, si queréis, o el delivery que mencionaba Raúl, ¿no? Que es que trasluce y permea a toda la parte de la empresa, ¿no? Del último empleado al primero. Y si tú vas con un servicio o un producto, tiene que ser claramente diferencial y competitivo. Hay otras, evidentemente hay otras componentes, y Raúl lo mencionaba. Dice, en muchos casos he venido acompañando a mi cliente. Muchas empresas internacionales hacen lo mismo. Cuando una empresa que es cliente suya viene a Norteamérica, lo acompañan, porque para esa empresa el tener un socio de la mano que le ayude en andadura, donde ambos trabajan juntos, enfrentándose al mercado que va a presentar las dificultades para ambos a la vez, es bueno. Pero más allá de ese cliente con el que has venido, con el que has emprendido el camino juntos y que tiene un valor intrínseco para ti y para él, porque hay una simbiosis, está cómo llega al otro cliente, el que es tradicionalmente norteamericano. Y ahí es donde entra la transaccionalidad. Y es, la propuesta de valor tiene que ser clara, diferencia competitiva. Si no estás generando diferencia competitiva, ¿por qué te voy a comprar? Y la diferencia competitiva puede ser en negocios, hago algo que otro no es capaz de darte, hago algo mucho más barato de lo que el otro daba, con lo cual te ahorro un coste y lo demuestro, o por el hecho de que estés ejecutando esto, voy a conseguir que generes más negocio. Tu bottom line, y que es algo que entiende muy bien. Yo siempre que trabajamos o trabajo con gente que no está acostumbrada al modelo, incluso de reuniones, en una reunión vamos a ser muy claros y vamos a decir quiénes somos, lo que mencionabas tú, Raúl, la credibilidad. Yo siempre lo pongo, siempre empiezo por ahí. Establecer credibilidad y lo que yo llamo también gravitas, ¿no? Siempre empezamos por ahí. Definir claramente el problema de negocio, qué es lo que estamos resolviendo, cuáles son los beneficios para el cliente, o sea, por qué lo tienes que hacer, cómo lo hacemos y luego cuál es el coste, porque muchas de las preguntas que te hacen que la gente a veces no está acostumbrada, ¿cuánto cuesta esto? Ah, no, lo tengo que ver. Si lo tienes que ver es que no tienes claro cuánto cuesta. Entonces dime cómo lo haces, cuánto cuesta y qué referencias tienes también. Si esas maneras de gestionar la reunión, y lo estoy generalizando, y como decía Raúl también, generalizar a veces es odioso, ¿no? Pero bueno, en aras de generalizar. Esas son las claves para mí, ¿no? Tener claro que los negocios son transaccionales, que el valor tiene que estar definido, que el mercado es tremendamente eficiente y transparente, lo mencionaba Ignacio, todos los datos están, tienes que aprovecharlo. Pero de nuevo, no quiero monopolizar, seguimos con Ignacio y con Raúl. Yo siempre digo, aquí en Estados Unidos, siempre que me pregunta alguien, sobre todo de España, le digo, las cosas claras y el chocolate espeso. Muy clarito todo, con comas y todo lo que necesitas, quotes y lo que necesites. Porque mucha gente cuando viene, no sé, Ignacio, llega aquí, a mí me pasó, Andrés, llegué aquí y yo decía, uff, yo hablo súper bien inglés, yo me voy a comer el mundo, y entonces haces ¡bum! Y dices, primero aprende y después ya inicias, como dice Andrés, tu estrategia y lo que tú quieres vender en este país, ¿no? En mi caso, pues mi profesionalidad en televisión, ¿no? Pero me llevó unos meses hasta que ¡bum! Pero ¡bum! Yo creo que nos damos muchos. Ignacio, desde tu punto de vista y desde tu experiencia de apenas 2 años aquí en Estados Unidos, pero no por ello pequeña, sino grande e intensa, ¿cuáles son para ti quizás las claves del éxito para que tú seas exitoso y tu negocio y lo que haces sea exitoso también y te vayas contento con una gran sonrisa? Bueno, en mi experiencia, como casi todos los negocios, es al final rodearte de la gente correcta, ¿no? Y es verdad que en un mercado tan diferente, pues requiere tener un equipo de primer nivel. Tienes que quizás sobrepagar el equipo y lo que tú has explicado, Begoña, tiene mucho sentido y venir con mucha humildad y entender que el primer año, el segundo año, vienes a aprender. Entonces, en nuestro caso, pues nosotros a lo mejor que compramos empresas en diferentes países, el deal team de Estados Unidos no tiene nada que ver. O sea, tengo un deal team de 6 personas, pero cada una muy especializada para cada parte de la due diligence, incluso entre ellos mismos saben cómo darse el bastón unos a otros, ¿no? Entonces, yo creo que en la parte transaccional claramente es no escatimar en asesores. Y luego la parte de empresa, a nivel, una vez que ya has comprado, a mí me ha funcionado muy bien tener
pues una persona cómplice, una mano derecha americana que conozca la compañía, tal, que te ayude a no perderte en translation, ¿no? Como dicen. Sí, Oye, no, mira, y el interpretar muchas veces muchas señales que no las ves venir, sobre todo a nivel regulatorio, ¿no? Y a nivel de recursos humanos. Entonces, tener una persona de tu confianza que te ayuda, que yo me las traigo a todas las reuniones, incluso a las que no tocan, y luego le digo, oye, ¿tú cómo has visto esto? ¿Y esto por qué ha reaccionado así? Al final, tener una especie de traductor in-house a mí me ha ayudado muchísimo y me ha ayudado a aprender muy rápido. Muchas gracias, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que una de las cosas importantes para aprender, me da igual el país en el que estés, cualquiera que sea, es tener a alguien al lado que sea, como digo yo, born and raised in America. Eso siempre lo digo yo. A mí me pasó el otro día, yo no sé a vosotros si os ha pasado alguna vez, pero yo, bueno, pues como periodista que soy y coautora de los libros, me hicieron una translation el otro día. Y entonces yo pregunté a la persona que está encargada del proyecto, ¿quién lo hizo? ¿Born and raised in America? Y me dijo, no lo sé. Y entonces yo empecé a leer y dije, yo aquí necesito una mano americana. Porque, o sea, primero que yo no me explico así. Entonces, siempre es bueno que una persona, no es por despreciar a las personas que han nacido aquí, pero creo que es más, creo que llegas más, Ignacio, estarás conmigo en esto, llegas más rápido a donde tú quieres llegar si tienes buenos aliados. Y puede ser un americano o un español o un indio o lo que tú quieras, pero creo que llegas más rápido y entiendes y te metes más en el mundo, ¿no? De ellos. Así es como lo veo yo, ¿no? Bueno, una simple anécdota, pero es para ejemplificarlo, que se me van las jotas. Raúl, cuéntanos para ti, desde el 2019 por aquí, con esos maravillosos edificios y ese maravilloso sol entrando por tu ventana ahí en New York. Sí, tengo puesta la cortina. Cuéntanos, ¿cómo para ti cuáles son las claves del éxito de una persona que llega aquí, un ejecutivo, una persona que viene a trabajar, a darle rienda suelta a sus ideas de su American Dream y que trabajan para una empresa española o no? ¿Cuáles son las claves del éxito? Bueno, yo creo que es muy importante, ya se ha mencionado, ¿no? Definir muy bien tu propuesta de valor y no tener miedo a tener una propuesta de valor, digamos, bien definida, aunque sea estrecha, ¿no? Aunque sea, porque el mercado es tan grande en todos los segmentos que no tenemos que tener miedo de limitarnos a lo mejor más de lo que pudiésemos pensar desde la visión de mercado de España. España es un mercado pequeño. Entonces yo creo que las empresas tienen tendencia a expandir su definición de producto y servicio para capturar, ¿no? Ampliar el abanico para capturar más mercado. Aquí es mejor no hacer. Aquí, bueno, volvemos a las generalizaciones, ¿no? Pero yo diría que tiene más sentido estrechar la oferta y definirla muy bien y profundizar en esa definición más estrecha. Porque aunque hagamos la definición de nuestro producto y servicio de una manera más estrecha, el mercado va a ser gigante. Y yo creo que esto es una de las claves del éxito. Nosotros no hemos venido implantándonos con un banco con toda la oferta de productos y servicios, banco universal. Nosotros hemos definido 2 áreas de negocio y dentro de las 2 áreas de negocio incluso producto a producto. Entonces tenemos una oferta limitada y dentro de esa oferta profundizamos en el mercado. Y lo que nos hemos encontrado es que tenemos campo para crecer, bueno, más del que podemos gestionar. Y muchas veces es una cuestión de elegir las oportunidades más de que capturar todas las oportunidades posibles. Y luego también es cierto que hemos dado un salto cualitativo importante cuando hemos incorporado profesionales con un amplio background y experiencia local. Eso nos ha dado un salto cualitativo importante. Bueno, aquí creo que la palabra que deberíamos utilizar, y Andrés va a decir, seguro, es especialización. Aquí no se trata de, yo siempre, o sea, en España es un poco que todo vale, me da la sensación, ¿no? O casi todo, vamos a decir casi todo vale, pero en Estados Unidos es, tú eres, por ejemplo, a mí me decían, tú eres una presentadora de noticias de
última hora. Y yo decía, bueno, yo hago de todo. No, tú eres presentadora en noticias de última hora. Lo que quiero decir es que lo que dices tú, es mejor de todo el abanico que hay agarrar una cosa específica y especializarse en eso, porque lo que le gusta en Estados Unidos es la especialización. Y no una mujer orquesta o un hombre orquesta, no, tú eres específico en esto y ellos se preparan y trabajan para ser los mejores en ese terreno o en esa cosa específica, ¿no, Raúl? Es un poco por donde tú ibas, ¿no? Y lo local mola mucho. Esta moto, sí. Es fuerza, es pasión por lo local. De hecho, aquí las televisiones locales, y perdonad que vuelvo a hablar de televisión porque es mi terreno, las televisiones locales tienen una audiencia bestial. O sea, y es lo más de lo más. Quizás los contenidos no son lo mejor, pero la fuerza y la atracción que tiene lo local es muy fuerte, como decías tú, con los trabajadores que tienen un conocimiento y un background local, ¿no, Raúl? Así es. O sea, volvemos a lo mismo, es que el mercado es muy grande en todos los segmentos. Entonces, yo no tendría miedo a definir, ¿no?, muy bien lo que nuestro producto, nuestro servicio. Exacto. Digamos, a cortarnos un poco, a limitar el perímetro, digamos, un poco para poder profundizar más. Totalmente. Y es importante, Begoña, si puedo apuntalar, porque esta es la clave, de verdad, creo que es la clave, es cuál es el problema que estamos resolviendo de verdad, cuál es tu propuesta de valor y qué es estas. Y no puedes venir a una propuesta que es generalista o que no está bien definida. Porque, como decía, el mercado es muy grande, pero tienes un mercado muy maduro, tremendamente maduro. Entonces, lo que tiene que dar claro es, yo hago esto y lo hago muy bien. Y hay que entender esto también de la perspectiva del modelo educativo y del modelo incluso del modelo de la masa salarial entre los empleados que tienes, en el que tienes una persona que hace esto y otra persona que tiene otra especialidad. Y necesitas, en muchos casos, dos perfiles para conseguir algo que quizá en otra geografía lo utilizarías con la misma persona. Pero aquí estamos muy especializados, todo el mundo se especializa. Entonces, tu solución y tu producto tiene que ser especializado. Y esperan, cuando lo estás contando, que esté bien definido. ¿Cómo lo resuelves? ¿Qué es lo que resuelves? ¿Por qué eres bueno resolviéndolo? O sea, ¿es de verdad por qué eres bueno resolviendo esto? ¿O por qué esta solución es mejor? Y si estás resolviendo un problema que todavía no existe, que también, o sea, estás generando la demanda, has creado algo que no está, pues construye la propuesta de manera que se vea que tiene una necesidad y sea capaz de articular esa necesidad, ¿no? Y para mí de verdad que es una de las claves, es ser conscientes de la especialización de tu oferta, que tiene que estar especializada o bien definida también, y de que también con la gente que vas a trabajar va a estar especializada. Sí, yo creo que hay una palabra que podría definir todo esto que acabas de decir, con lo que estoy 2000% de acuerdo. Address it, ¿no? Address it, like, no sé cómo decirlo en español, pero es como que tienes un problema y tú vienes con tu estrategia y tú lo address it y te propones cómo, cuándo, cuánto, de qué manera y la solución perfecta. Entonces, hay que decir una cosa, Ignacio, yo sé que tú eres el Benjamín, como digo aquí, pero no me dirás, porque yo creo que Raúl y Andrés están conmigo en esto, que los americanos no se venden bien. Vamos a ver, sí, efectivamente, son unos artistas, pero yo creo que lo que estáis diciendo es un poco la clave. Son unos artistas porque están hiper mega especializados y entonces tienen unos benchmarks y unas métricas de ajustar el tornillo de 7 lados que no tiene nadie, ¿no? Quizás una de las cosas que yo creo para la gente que a lo mejor que esté escuchando y que esté queriendo venir a los Estados Unidos, una cosa que a mí me ha ayudado muchísimo, pero muchísimo, es dentro del equipo de asesores, tener esos asesores que son expertos en España, en los Estados Unidos, y que te van a decir, oye, te van a sorprender estas 10 cosas, y de las 10 la clavan en 9. A lo mejor para los primeros deals, para las primeras adquisiciones, siempre hay, pues, desde abogados hasta bancos de inversión que tienen, que te entienden un poco más, ¿no? Para los primeros deals, a mí me ha ayudado muchísimo y seguramente me ha ahorrado muchísimo dinero también. Bueno, son las 12:49, vamos a acabar a 2 minutos antes de la 1 en la costa este de Estados Unidos. Tenemos 2 preguntas, voy a hacer las 2 y vosotros contestáis a la que os parezca, o si podéis contestar a las 2 en menos de un minutito, minuto y medio, fantástico. Barreras más relevantes, para entrar en el mercado estadounidense y los beneficios que habéis visto a nivel personal, esto lo añado yo, y a nivel profesional, de estar aquí en Estados Unidos.
Andrés, empezamos contigo. Voy con los beneficios, por poner un positivo, más que las barreras, ¿no? Yo creo que es un mercado muy maduro, muy meritocrático, que te obliga a ser muy estricto con tus planteamientos, ¿no? O sea, no vale todo, tienes que, volviendo a la especialización, tienes que asegurarte que tu propuesta está muy bien definida, o sea, te ayuda a mejorar, yo diría, porque es un mercado, también te diría que es un mercado donde se mide lo que se hace y se hace lo que se mide. Creo que lo comentaba Ignacio, lo has mencionado en algún momento, Ignacio, ¿verdad? La cuestión de la transparencia. Entonces, como es un mercado muy eficiente donde todo se mide, tienes que ser también expresarte en términos cuantitativos, por qué las cosas van a funcionar en términos cuantitativos. Entonces, yo creo que en general es un gran mercado para buscar la excelencia en tu producto. Es un mercado que te va a ayudar a buscar la excelencia como persona, en el sentido de como empleado general, en tus productos. Andrés, antes de pasar a los compañeros, por si no me da tiempo después, ¿cómo valoras tu experiencia, así grosso modo, de 17, 18 años en Estados Unidos? ¿Cómo ha cambiado Andrés desde que vino aquel X día en aquel año y ahora? Así, rápido, así pensando rápido, así fugazmente. Esa muy fácil. Mira, yo venía por un año y dije, y un año me vuelvo. Esa fue la condición que puse. Dije, pero un año, o sea, no un año. Venía por algunas cuestiones personales y demás que me interesaba venir. Dije, vengo por un año y me vuelvo. Bien, a ver, si no fuera un país en el que no soy bien, te volverías, francamente. O sea, para mí es muy sencillo. Si no vivieras bien, te vuelves. En España se vive fabulosamente bien, ¿vale? Fabulosamente bien. Igual, mucho más fácil, Andrés. Yo me hubiera vuelto, ¿no? Entonces, para mí es positivo. Muy positivo, si no, de verdad que es que hubiera vuelto. Aunque he hecho también de menos muchas cosas de España, pero al final, después de tanto tiempo aquí, haces tu vida, haces tus amigos, haces tu red, tus hijos y demás, y te acostumbras. Pero la comida no creo que echéis de menos, porque aquí durante la pandemia han surgido un montón de empresas que traen de todo y hay una por ahí, luego os la voy a decir, que tiene productos maravillosos. Mi esposo, Sí. que le gusta mucho cocinar, es excelente, compra casi todo y está todo delicioso, ya os lo voy a decir. La lista la comida no echéis de menos. Esto, Ignacio, lo que tú quieras mencionar, barreras, beneficios personales y profesionales de tu experiencia de 2 añitos. Bien, pues te voy a contar una barrera clara y 2 beneficios que yo veo muy claros también. La barrera clara para el que viene es que los primeros 6 meses no existe, no estás en el sistema, no tienes un credit score con el que puedas ir a comprar absolutamente nada y por lo tanto tienes que venir con cash y tienes que venir con esa predisposición y entender que no existes, pero que acabarás existiendo y acabas existiendo y acabas creciendo y en los sistemas te acabas metiendo, pero tiene un procedimiento y unos plazos que son los que son y que no te los vas a saltar. Puedes intentar acelerarlo. A mí, por ejemplo, me ayudó muchísimo tener todas las tarjetas de American Express porque me trajeron todo el credit score de una manera muy rápida a los Estados Unidos, pero es un procedimiento que es el que es. Pero se pasa. En la parte de beneficios, claramente 2. Uno, el tamaño, ¿no? Es un mercado donde nuestra predicción de crecimiento pues era X y ha acabado siendo 20X. Y 20X no hubiese pasado en Europa nunca, jamás. Oh, pero wow. nunca. Pero básicamente porque el mercado es el que es y como es con la oferta y con el cemento, creo que lo comentaba antes Raúl, es que es un nicho que es que no te lo acabas, es que no te lo acabas, ¿no? Y luego otra cosa que para mí era clave, no sé si es el objetivo de este webinar, pero claro, yo las oportunidades que veo es para mis hijos, para esos primeros empleos con unos salarios de $70.000, donde pueden tener su autonomía y tal, pues lamentablemente me gustaría verlos en España. Me gustaría verlos en España y me gustaría dar esa oportunidad a las nuevas generaciones, pero que al final es un beneficio que está ahí y que estás dando a tus hijos también, ¿no? Entonces, eso sí. ¿Cómo te sientes tú, Ignacio, después de estos 2 años yendo y Pues viniendo? me ha pasado lo mismo que Andrés, ¿no? O sea, yo compramos una empresa más o menos pequeñita y dije, me quedo un año, y en diciembre ya me había metido con la segunda, estoy ahora metiendo con la tercera y al final esto no se acaba. Pero un poco lo que dices tú, Andrés, es claro, pero tú ves cómo acabas viviendo y el desarrollo que estás teniendo y dices, es que necesitaría 4 vidas para poder tener algo similar en
en el mercado. Y no es porque sea España, es porque es un país que es el que es, que tiene un tamaño y que tiene unas Y que es un oportunidades. país, y yo creo que tenemos que tener en cuenta, es un país que acoge bien al inmigrante. O sea, es un país de verdad que acoge muy bien a la persona de fuera y está, todo está pensado para que, no sé, vas al colegio del niño y tienes todo escrito en 17 idiomas diferentes, pero 17 idiomas de verdad. Sí. O sea, no en términos figurativos, sino 17. Empiezas a contar y todo está pensado porque hay 17 nacionalidades en el colegio, ¿no? Entonces yo creo bueno, que... y el español, que es muy fuerte y cada vez más fuerte también, ¿no? El mercado hispano que cada vez es más y más y más y más, porque el de 2040, ya lo habréis visto las estadísticas, en el 2040 la proyección es que la comunidad hispana va a ser, no me acuerdo exactamente del dato porcentual, pero muchísimo más grande, ¿no? O sea que... ¿Será? Pero la verdad que yo me siento acogido en este país. O sea, Sí, eso es así. Raúl, ¿tú te sientes acogido? ¿Cuál para ti han sido las barreras y cuáles han sido los beneficios personales y profesionales para ti de esta experiencia desde el 2019 acá en New York City? Bueno, barreras, yo creo que hay una muy importante para nuestro negocio, que es la regulación, ¿no? La barrera regulatoria. Hay que tener mucho cuidado. Digamos que una de las cosas más importantes a tener en cuenta para nosotros como banco, yo creo que en cualquier sector, en Estados Unidos, es tener en cuenta el riesgo regulatorio, porque las consecuencias de equivocarte con la regulación aquí son mucho más importantes que en Europa, ¿no? Entonces es un riesgo que hay que manejar muy bien, ¿no? Dónde te metes y si te mueves con los parámetros requeridos y de la forma requerida, Claro. y no equivocarte y no hacer las cosas que no, las cosas que no debes, porque las consecuencias de equivocarte, ¿no? Aunque las consecuencias son altas, ¿no? Y el reverso de la moneda, ¿no? Es la oportunidad. Yo destacaría la oportunidad, ¿no? Yo he estado en otros mercados y siempre abriendo mercado para el banco, en Centro Europa o Europa del Este. He estado en Latinoamérica y siempre como abriendo mercado para el banco, ¿no? Y yo creo que destacaría, y he visto muchas empresas españolas yendo afuera y es impresionante lo que ha hecho España los últimos 15 años. Ha sido espectacular, ¿no? Las empresas españolas saliendo y internacionalizándose, etcétera. Y yo lo que destacaría es que al final el coste y el tiempo y el esfuerzo financiero de la organización, el esfuerzo humano de los empresarios y de sus equipos es similar en los distintos mercados. La diferencia es el premio. O sea, el premio que tienes por un esfuerzo similar en este mercado es 20 o 100 o 1000 comparado con otros mercados. Y esa es la gran diferencia, en mi opinión. Y luego en el tema personal, que ojalá hubiese venido 10 años antes. Yo aquí estoy en mi salsa. Igual. Fíjate, Andrés fue más listo que nosotros, que vino hace más. Sí. Sí, yo digo en casa a mi mujer y a mis hijos, si yo hubiese venido 10 años antes, íbamos a ver. Yo quería llegar aquí con 20, 24 años, pero bueno, me puse a trabajar en España y llegué con 32 y porque le empujé un poco a mi esposo y mi esposo se quería regresar y le empujé y ya nos quedamos con Green Card, pero fue difícil convencerle. Sí, coincido plenamente con Ignacio. Un elemento importante es la oportunidad que pienso que le estamos dando a nuestros hijos. Sí, yo no tengo hijos, pero la oportunidad la agarro yo, la tomo yo. Bueno, son las 12:58, chicos. Le voy a dar paso a Gonzalo porque quiere despedir. Ha sido un placer hablar con vosotros, de verdad. Me han quedado muchísimas preguntas, pero otro día, si quiere Gonzalo, pues organizamos esto y que tengáis otro ratito. Lo podemos hacer en otro momento o por la tarde, cuando ya estemos más relajados, con una buena copa de vino de Castilla-La Mancha o de lo que queráis, o Ribera de Duero, o lo que queráis vosotros. Bueno, sería un placer. Yo creo que cualquiera de los asistentes estaría tomando un café con vosotros durante horas y escuchándoos porque ha sido extremadamente interesante. Y nada, solo quiero agradeceros a todos. Begoña, ha sido un lujazo contar contigo como moderadora y en fin, estamos eternamente agradecidos por ello. Andrés, Ignacio, Raúl, yo llevo casi 20 años en Estados Unidos y aún así me ha parecido muy interesante escucharos. Coincido en todos los puntos que habéis comentado. Creo que habéis además profundizado en muchas de las cuestiones que, bueno, son más a lo mejor conocidas, pero habéis aportado un montón de matices y estoy convencido de que el evento ha sido del máximo interés para la audiencia y espero que
que pueda ayudar tanto a personas que están, empresas que están empezando a considerar el mercado americano, como gente que lleva aquí tiempo y que seguro que pueden tener en cuenta vuestras lecciones aprendidas y vuestra experiencia. Y nada, solo comentar que el evento ha sido grabado y distribuiremos el vídeo, con lo cual el que se haya perdido alguna parte podrá verlo completo, o el que no haya podido asistir por cualquier motivo, y daremos publicidad a través de nuestras redes para que pues tenga el máximo impacto en nuestra comunidad, que al final es lo que hacemos en USEC, intentar ayudar a la comunidad de empresarios, ejecutivos y emprendedores con intereses en España y Estados Unidos. Y únicamente para cerrar, animar a las personas que no formen parte de USEC formalmente como miembros a que se inscriban, es totalmente gratuito y bueno, pues creo que es una comunidad que aporta valor a sus miembros y estaremos encantados de que siga creciendo. Y nada más, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Hasta la próxima, Gonzalo. La próxima vez tú, ¿eh? Cuando queráis. Como ponente, Gracias. hombre, por supuesto. Gracias, Gonzalo, gracias. Un abrazo a Virginia, Gracias. a España y a New York City. Hasta luego, chicos. Gracias. Buen día. Gracias a todos. Nos vemos pronto. Adiós. Adiós, gracias. Buenas tardes. Buenas noches.